¿Sí? ¿Saber quién era Jonás? Jonás era un profeta del pueblo de Israel. Jonás era un profeta, repito, del pueblo de Israel. El nombre Jonás significa paloma. Y ese nombre paloma es también interesante porque para muchos es conocido que en la antigüedad para mandar mensajes se hacían con una paloma mensajera. Con una paloma como mensajera, ¿no? Una paloma mensajera. Palomas entrenadas para eso. Entonces, casualmente, vamos a decirlo casualmente, no sabemos que es casual. Pero con propósito, Jonás, su nombre significa paloma, mensajero, o sea, haciendo alusión a una paloma mensajera. Y es que un profeta era un mensajero de Dios. Un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios. Un profeta en el tiempo del Antiguo Pacto era una persona que era la voz de Dios para el pueblo. ¿Sí? Dios hablaba a través del profeta. Entonces vemos que Jonás era una persona importante. Era una persona, un escogido, era un hijo de Dios, era una persona con autoridad, era una persona de nivel, una persona que conocía a Dios y que había sido comisionado por Dios. Jonás, el profeta Jonás. Hay algo que debemos empezar a ver, y es que Jonás fue un profeta que existió. Diga, existió. Existió, o sea, él vivió. Y en el libro de los Reyes se menciona al profeta Jonás también. O sea, que fue un profeta que de verdad vivió. ¿Por qué dijo? Obvio, ¿verdad? Es importante decirlo porque cuando leemos este libro hay dos interpretaciones o dos grandes escuelas de interpretación al libro. Y una es la interpretación alegórica, que dice que el libro de Jonás no fue una historia real. Dice que el libro de Jonás es una alegoría o una especie de parábola. Es decir, una historia ficticia para llevar un mensaje, para decir una verdad. Y esa es una escuela grande, o sea, hay muchos pensadores y muchos cristianos han adoptado esa postura y han dicho, mira, el libro de Jonás es un libro alegórico, es decir, es una historia ficticia para darnos un mensaje. Pero ya les dije, el primer argumento para refutar eso, que Jonás, el personaje principal de la historia alegórica, era un profeta que existió, real, cosa que no sucedía en las historias ficticias o alegóricas bíblicas. Generalmente eran personajes que no existían. Entonces, en este caso, Jonás sí existió y se ha creído, y yo lo creo, que Jonás es un libro histórico, que es la otra posición. Es decir, que lo que está contenido en el libro del profeta Jonás es una historia real, es una historia de la vida real, es una historia que ocurrió. ¿Sí? Esas entonces son las dos escuelas, la alegórica y la histórica. Yo considero que Jonás es un libro histórico. Es decir, que si dice que se lo tragó un pez, se lo tragó un pez. Se lo tragó un pez, hermano. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Con la alegórica. ¿Por qué la interpretación alegórica? Porque cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a buscarle lógica al asunto, ¿cierto? ¿Cuántos han buscado lógica al asunto? Entonces uno empieza a buscar qué pez era. ¿En qué pez yo puedo vivir 3 días? Quiero un alojamiento de 3 días en el estómago de un pez. ¿Cuántos quisieran un alojamiento de 3 días en el estómago de un pez? Pero entonces nos ponemos a buscar en qué pez me puedo alojar por 3 días y 3 noches.
y lo meten por tribado, lo meten por un poco sitio y empiezan a buscar en las aplicaciones, ¿dónde me alquilan el vientre de un pez? Para saber qué pez era. Entonces cuando empezamos a investigar, mira, la tradición por muchos años, los cuentos, los videos, han dicho que era una ballena. La tradición oral nos ha dicho por años que era una ballena. Correcto, eso es lo que nos ha dicho. Los cuentos nos han dicho que era una ballena. A este le faltó poquito para esa ballena. Estuvo a punto de esa ballena también. Está bonito, ¿no? Estuvo a punto de... Entonces, nos han dicho que era una ballena, entonces nos ponemos a investigar. Pero la ballena, dice la Biblia, ya lo busco ahí, hermano, me imagino. Dice la Biblia que se lo tragó un gran pez. Para no seguir con ese asunto, busquen en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Si lo proyectas aquí, vamos a verlo todo. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Dice: pero Jehová tenía preparado, todos hablamos, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Ok. ¿Se dieron cuenta que no dice ballena? ¿Cómo dice? Gran pez. Ok, entonces la primera disyuntiva con la historia oral que nos ha dicho que es una ballena es que la ballena no es un pez. La ballena es un mamífero acuático, no es un pez. En mi lógica, que no conozco, por no decirlo de una manera que nadie supera, estoy hablando de mí, en mi lógica de desconocimiento de biología marina, a mí la ballena, no sé a usted, pero a mí la ballena me parece un gran pez. ¿A usted no? Si usted dice gran pez, ¿qué se le ocurre? Ballena. O sea, para mí un gran pez es una ballena. Esa es mi lógica de desconocimiento de biología. Pero entonces cuando nos ponemos a investigar y vemos que una ballena no es un pez, pero la Biblia dice un gran pez, entonces lo primero que dice, entonces no fue una ballena. Porque si la Biblia dice un pez y la ballena es un mamífero, no es un gran pez, entonces por eso que le pusimos en cama. ¿Se dieron cuenta? Claro, es un gran... Es que no estamos diciendo que sean chiquitas. Es un gran animalón. Un gran mamífero. Es un gran mamífero acuático, pero no es un pez. Esta versión dice un enorme pez. Un enorme pez. Ahora, otra cosa interesante, no se preocupe por la ballena, no, por eso. Los que quieran seguir yendo en una ballena, les voy a decir que puede ser. Para que no crean que le estoy diciendo, le estoy tumbando un elefante de la sala, no. Puede ser una ballena, no sigan peleando conmigo. ¿Por qué le digo que puede ser? Porque en el original, yéndonos un poquito más profundo, en el original la palabra traducida por gran pez en realidad decía gran criatura marina. En el original, la palabra que se usó tanto en el libro de Jonás como en Mateo 12:40, donde el Señor Jesucristo citó al profeta Jonás, en esos dos, las dos palabras eran en dos idiomas distintos, y las dos palabras en el original hacían alusión a una gran criatura marina. O sea que, oye. Pero cuando investigamos, la ballena come fitoplancton, es decir, cosas muy chiquiticas y peces muy minúsculos. Y la ballena por naturaleza no engulle animales grandes o a cosas grandes.
Entonces dice, bueno, entonces no vaya. Bueno, hermano, lo cierto es que si uno se pone a buscar la lógica, realmente no hay ningún animal en el que lógicamente usted pueda vivir 3 días. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que ver esta historia, una historia real, desde el punto de vista que se trata de una historia del pueblo de Dios, una historia del pueblo que venía viendo grandes milagros y grandes prodigios. O sea, que el tema del gran pez, la gran criatura, algunos dicen, bueno, cuando se refería a gran criatura, se podía referir a un reptil acuático extinto, un dinosaurio. Y cabe la hipótesis. ¿Qué? El megalodón. Entonces nos ponemos a investigar qué animales acuáticos extintos, familias del cocodrilo, así serpientes con escamas grandísimas, podía ser entonces. Lo cierto es que no nos vamos a poner a decir cuál fue el animal. Lo que quería era enrollarlos un poquito en esa cabulla y que tengan la idea del asunto, ¿no? Tengan la idea bastante clara del asunto, pero vamos a llegar al punto como cristianos que investigamos, nos enrollamos en el asunto, pero marcamos una pauta. ¿Cuál es la pauta? Que la Biblia nos dice qué animal era. Entonces yo no puedo decir con exactitud qué animal era. ¿Qué pudo hacer una ballena? Sí. ¿Qué pudo hacer un megalodón? Sí. ¿Qué pudo hacer una cosa? Sí, todo lo que tú quieras pudo haber sido. Lo que la Biblia dice es que se lo tragó y duró 3 días. Una gran criatura marina. ¿Amén? Amén. Un hombre tan grande así dentro de una ballena o un pez, ¿cómo va a vivir 3 días? Es que por eso, sea cual sea el animal, lo que hay que entender es que lógicamente no hay lógica. Porque por eso es que los estudiosos dicen que es una alegoría. Por eso es que dicen que no era una historia real. Porque es imposible humanamente vivir 3 días en cualquier animal. Pero ahí entra lo que nosotros sabemos, que es que estamos hablando de un Dios sobrenatural. De un Dios que sobrepasa toda lógica. De un Dios, diga, todopoderoso. ¿No lo acabamos de cantar? Nada es imposible. Para Él, nada es imposible. Este pueblo de donde era Jonás es el mismo pueblo que pasó en medio del mar. Eso es lógico. Caminar en medio de un mar así, es lógico y seco, el mar seco. Columna de nube, columna de fuego, lluvia de codornices, lluvia de maná, todos los milagros, todo lo sobrenatural que el Señor venía haciendo. ¿Era lógico humanamente? Entonces, con esa visión debemos entender el libro de Jonás, que es un libro donde se ve el gran poder sobrenatural del Dios Altísimo, al que tú y yo hoy servimos. ¿Amén? Y si Él dice que vivió por 3 días en un pez, Él lo hizo. Para Él es posible. Para mí es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Entonces usted tiene que imaginarse a Jonás 3 días orando. 3 días. Si la Biblia lo dice, así fue. Esa es mi posición. Eso es lo que yo creo. Porque yo creo en un Dios sobrenatural. Amén. Repito, lógicamente te vas a encontrar trabas, pero cuando hablamos de un Dios sobrenatural, ahí se acaba la película. O sea, para Él nada es imposible. Ahora, ya trazamos el tema del pez, de la criatura, del megalodón, de todas esas cosas, ¿no? ¿Ya eso quedó claro? Como el agua. Ok. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Vamos a leer el capítulo 1 de Jonás, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Nínive era una ciudad de Asiria,
Se dice que era la capital de Asiria. Era una capital, era una ciudad, se dice que era la capital o la ciudad más poderosa en el momento. Era una ciudad muy fuerte, era una ciudad muy bien construida, era una ciudad modelo, por decirlo de una manera, económicamente hablando. Era una ciudad poderosa donde vivía muchísima gente y era una ciudad pagana. Era una ciudad de gente que creían en el politeísmo, o sea, creían en muchos dioses paganos, servían y adoraban a dioses paganos. Y la maldad se había aumentado. El Señor le dijo a Jonás: levántate y anda a Nínive. Y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Recuerdan la canción? Jonás no quiso hacerle caso. Bueno, ¿por qué en primera instancia Jonás no le hizo caso? Dato curioso: este es el único profeta en la Biblia que rehúsa al llamado de Dios. El único profeta que se levanta y le dice: no, yo no te voy a hacer caso, me voy para otro lado. El único profeta bíblico que hizo eso es Jonás. Entonces estamos ante un caso interesante, raro, ¿no? ¿No les parece raro? El único tipo ungido por Dios, llamado por Dios, delegado por Dios, usado por Dios, que no le dio la gana hacerle caso a Dios. Jonás. Y una de las cosas es que Nínive era un némesis, era un enemigo natural de Israel. Jonás era profeta para las 10 tribus de Israel, para el reino del norte. Para el reino del norte, 10 tribus de Israel, a excepción de Judá y Benjamín. Entonces, Jonás era profeta para esas 10 tribus. Y en ese contexto, Jonás sabía que Nínive era una ciudad de gente adversaria, eran enemigos, como decimos popularmente, eran colegas. No se llevaban, habían peleado. Más adelante incluso, los asirios conquistan Israel. Entonces históricamente eran personas que tenían problemas. Aparte que el pueblo de Israel siempre ha sido muy clasista, de que ellos son los escogidos, de que ellos son el pueblo de Dios, y esta gente eran gentiles. Fíjense que en el antiguo pacto esto es como algo raro que sucedió, que el Señor había mandado a un profeta a hablarle a los gentiles. Algo en el antiguo pacto nunca antes visto quizás. Y por eso los fariseos se equivocaron cuando dijeron: de Galilea no ha salido profeta. Y resulta que Jonás era de Galilea. ¿Pero por qué los fariseos se equivocaron? Porque Jonás se conoce por su profecía, no precisamente para el pueblo de Israel, sino por su profecía a Nínive, es decir, a un pueblo gentil. Por eso los fariseos se equivocaron, pero sí había salido profeta de Galilea. Era Jonás. Entonces son datos bastante curiosos que me llaman la atención y quiero compartirlos con ustedes para la edificación del pueblo. Y otra cosa de la ciudad, de que era una ciudad fuerte, que era una ciudad hermosa y todo esto, es que Jonás dijo: yo no voy para allá. Esa gente son culebras. Y a lo mejor te piensas: bueno, Jonás decidió irse para un sitio más cerca. ¿Qué dice aquí? Los que no lo leen, adivinen, ¿qué dice? ¿Y aquí? Nínive. Por delante dice eso, por detrás es un secreto. Tarsis, Nínive. Y a veces nos encontramos así, ¿no? La voluntad de Dios. Y el tema de ayer para los niños fue la obediencia. ¿Cuántas personas obedientes hay aquí? Levante la mano todo el mundo, por fe, aunque sea. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas obedientes hay aquí? Amén. Aleluya. Todo el mundo, ese que no levantó la mano también lo declaramos hoy. Entonces, esa gente que
obedece son los que están aquí, ¿verdad? No son como Jonás. Pero muchas veces nos encontramos en esa disyuntiva. Y algo interesante es que Jonás estaba en donde él estaba, había un puerto cercano que se llamaba Jope. En ese puerto cercano salían embarcaciones. Y él, en vez de hacerle caso al Señor, él desciende al puerto. Y vean este dato, vamos a redondear. De donde estaba Jonás a Nínive eran aproximadamente 800 kilómetros, 700 y pico kilómetros. En el primer turno empezamos a decir, de aquí a Barinas, no, es muy cerca, de aquí a San Cristóbal. Bueno, dijo, de aquí a Colombia. En Google Maps usted calcula más o menos 800 kilómetros. Yo, el otro día el GPS me dijo que ida y vuelta casi consumo 800 kilómetros, que Barinas ida y vuelta. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que quiero es como graficarle la cosa. Obviamente, en esos tiempos no existía carro. Y el camino desde allí donde estaba Jonás a Nínive era por tierra. 800 kilómetros aproximadamente por tierra. Días de camino. Días de camino. Ahora, Jonás decide irse a Tarsis, una locación por allá en España. 4.000 kilómetros de distancia. O sea, uno diría, no, lo que hace es que él se decidió ir más cerca. O sea, una locura, hermano. O sea, Nínive estaba a 200 kilómetros aproximadamente. Bueno, Tarsis, para donde él decidió irse, estaba a 4.000 kilómetros aproximadamente. Ojo, estoy redondeando porque a Nínive era 700 y pico y hacia Tarsis era 3.000 y pico también, pero un pico grande. Entonces se redondea a 4.000 y 800. Este era por tierra, este era por mar. Fíjense lo opuesto, ¿no? El Señor me mandó a un camino de varios días por tierra. Yo me voy a ir por un camino en el mar. Y de paso dice la Biblia que Jonás pagó. Es decir, que compró un pasaje. Y era un viaje largo, era un viaje caro, era un viaje costoso. Él pagó bastante dinero, le costó un ojo de la cara, como decimos ahorita, para llevarle la contraria a Dios. Para huir. Él creía que llevándole la contraria al Señor, yéndose a Tarsis, él podía huir. O sea, él creía que nada más en Jope, ahí en Nínive, ahí en las tribus, estaba el Señor. Y allá, en España, no estaba el Señor. Y se va, paga para huir del Señor y se va a Tarsis. Entonces, fíjense, lo primero, aquí vamos a hacer alegorías, ¿no? Alegorías asertivas a nuestra vida. ¿Qué alegoría vamos a hacer? Lo primero que podemos ver, muchos de nosotros nos encontramos en esta situación. Nínive, ¿obedezco o no obedezco? Y yo he visto gente pagar precios muy altos para desobedecer a Dios. He visto a gente pagando con su familia, hermano. Familias destruidas. Porque decidieron irse a Tarsis. Familias destruidas. Salud. Gente con su salud destruida. Muchos porque están pagando un precio porque decidieron desobedecer. Y después vienen y le preguntan a los pastores, eso aquí no pasó. Le preguntan, pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? ¿Por qué será? Estoy más salado, pastor, no entiendo. ¿Cómo que por qué será, no? ¿Cómo que no entiendes? O sea, el Señor te mandó a hacer esto y tú estás haciendo todo lo contrario. ¿Cómo que por qué será? Si estás en desobediencia y sabes que estás en desobediencia y todavía preguntas, y
¿Cuántos ha visto gente así? En el espejo, ¿no? ¿Verdad que a veces somos así, no? Y mucha gente se lo olvida contar. Calladito. Se van en desobediencia, en el camino contrario, y empiezan a decir: yo estoy bajo la bendición de Dios, y Dios me bendice, y no, y Dios me va a ayudar aquí en este navío, y Dios me va. Y no, yo reprendo todo tormento, yo anulo, decreto, la amarro, lo lanzo por el desierto. Pero si eres un desobediente, ¿qué vas a estar decretando, amarrando y anulando qué? Si eres un desobediente. Dice la Biblia que los marineros empezaron a temer y cada uno clamaba a su Dios, porque Dios levantó un viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ese es el versículo 4 del capítulo 1. Vamos por el versículo 4 del capítulo 1. Son 4 capítulos. Pensaban que se iba a partir la nave. Imagínense lo fuerte de la tormenta. Y Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El tipo sabía que era con él. Él dijo: de que llego. De aquí no me saca nadie. Testarudo. Todos los marineros que eran hombres de mar estaban asustados. Y él estaba acostado. Dijo: no, Señor, eso no es conmigo. Yo estoy huyendo de tu presencia. Yo estoy huyendo de tu presencia, Señor. Eso no es conmigo. Hasta que echaron suerte. Él no confesó nunca. Echaron suerte y vivieron. La suerte cayó sobre Jonás, que esa tormenta era por Jonás. Y Jonás dijo: bueno, sí, fui yo. Lánceme al mar. Prefiero morir. Lánceme al mar. Y lo lanzan al mar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda esta actitud de Jonás! Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la situación difícil, aún allí llevando golpes, y hay gente que es así, empeñado en ir en contra, empeñado en desobedecer, desobediente. Si ya Dios dijo, si está escrito en su palabra, nos toca, que no nos gusta, que no nos cae bien, que me parece que no es lo correcto, bueno, no importa lo que usted y yo sintamos, si estamos hablando que Dios es el dueño de nuestra vida. Si decimos que Dios es el dueño, que Dios es el rey, que Dios es el soberano, entonces cuando Él habla, así a usted y a mí no le parezca, usted y yo obedecemos. Y ese pedacito no es tan bonito, ¿verdad? Amén. Amén. Pero cuando Dios habla, usted y yo obedecemos. Déjalo decirlo así, déjalo decirlo. Entonces nos empeñamos en seguir lo contrario. Y muchas cosas son consecuencias del camino que escogiste, de las decisiones que tomaste, de las puertas que le abriste al enemigo. Muchas cosas son consecuencias de. Pero entonces queremos vivir un evangelio raro, mezclado. Hermano, o obedeces o desobedeces. Pero esa ambigüedad de que soy obediente y desobediente al mismo tiempo. Soy un desobediente, obediente. Eso no existe. O somos obedientes o no somos. Hoy vuelvo y pregunto: ¿cuántos obedientes hay aquí? Amén. Así que. Ahora, después que lanzan a Jonás, dice el versículo 17.
17 ya lo leímos, que Jehová había preparado un gran pez para que lo tragase. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora yo quiero que juntos leamos el capítulo 2, porque hay una oración, algo muy hermoso que pasó, que poco se comenta, pero se dedicó un capítulo completo, prácticamente un salmo, que Jonás hizo dentro del pez. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? ¿Lo tienen allí todos? A la cuenta de 3, voy a leer el Reina Valera para que todos leamos. 1, 2 y 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Ahora sí te acordás. Seguimos. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu sangre. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjense que el hombre se puso poético, se rindió ante el Señor. Y es una actitud que debemos imitar, porque muchas veces queremos seguir golpeándonos, queremos seguir de tercos, queremos seguir y peleando con Dios porque no nos da la gana, porque no entiendo, porque no me parece, y queremos seguir en ese sentido. Es tiempo de dejar de pelear con Dios y rendirnos ante Él y decir: Señor, aquí estoy. Señor, no espere, o ustedes esperan estar así como Jonás. ¿Cuántos quieren estar en el hueco más oscuro para obedecer? Con las algas enredadas en la cabeza. ¿Quieren estar en ese sentido? ¿Así? Pero muchos pareciera que quisieran estar ahí. Jonás tuvo que estar ahí para poder reconocer. Pero es hermoso que aún ahí, si estás en ese hueco más oscuro por desobediente, hermano, quiero decirte que tienes una esperanza, porque Jonás estaba en el vientre del pez y ahí clamó al Señor y ahí el Señor lo oyó. Así que clama a Él. Clama a mí y yo te responderé. Vuelve tu mirada a Él. Y fíjense que Jonás se comprometió en el versículo 9, capítulo 2, dice: yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, yo pagaré lo que prometí. El hombre se puso a cuenta y dijo: todo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a pagar lo que prometí. ¿Qué prometió? Ser la voz de Dios, porque él era un profeta. Él tenía que hacer lo que Dios le decía, decir lo que Dios le decía. Entonces dijo: yo voy a hacerlo, Señor. Y ¡plum! La ballena, el megalodón, el jurel lo vomitó. Ahora, hay una cultura que dice que lo vomitó en Nínive. Y no lo vomitó en Nínive. Dice que lo vomitó en la tierra. Y dicen algunos historiadores que lo devolvió de donde arrancó. O sea, que lo devolvió para Jope. Acuérdense que Jope, el puerto de donde él salió, era un puerto marítimo. Que para allá había tierra. Entonces se dice que el pez lo vomitó ahí en tierra. Y de ahí, de ese puerto a Nínive había 800 kilómetros, recuerden.
el Señor pudo haberlo lanzado así tan fuerte, con un cañón y viajar y lanzarlo así, vomitarlo con esa fuerza, pero dice que lo vomitó en tierra. Allí. Ahora, en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. Vienes ahí, Jonás todo vomitado. Dice que lo vomitó el pez. Sí, entonces estaba vomitado. Más que vomitado, él era el vómito. Imagínense entonces a Jonás ahí vomitado, o siendo el vómito, no sé cómo decirlo. Allí, como que recuperándose, me salvé de esta. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Oye, Señor, ¿y entonces otra vez? Yo te dije que iba a pagar, pero, o sea, dame chance, ¿verdad? A veces uno sale del hoyo y cuando ve un respiro dice: bueno, ahora sí puedo tomar un respirito. Y de repente, epa, te saqué de ahí, ¿para qué? Echándote un poquito, Señor. Yo he visto gente así, que el Señor los saca de la muerte, hermano, los rescata de la muerte, y cuando están casi muriéndose, Señor, sí, y cuando el Señor los saca, empiezan su fechoría nuevamente. Este no fue el caso de Jonás, pero es el caso de muchos. Que como que Señor, oye, pero la vara era jugando. ¿Verdad que sí? ¿Ha visto gente así? Bueno, fíjense. Se levantó Jonás y fue a Nínive. Vemos que lo escupió, lo vomitó el pez. El Señor le vuelve a dar la orden. El Señor podía bombearlo en Nínive. El Señor podía aparecerlo en Nínive. Y podía tomarlo y que el Espíritu del Señor lo tomara y lo ponía a hablar lo que el Señor quería. ¿Podía? Sí. Pero el Señor quería que Jonás le obedeciera. Él quería que Jonás le obedeciera. Él quería que Jonás lo obedeciera. Vuelves a estar en el sitio, en el punto de partida, y te digo: levántate. Es decir, acciona, muévete, obedece y camina tus 800 kilómetros. Es que la obediencia requiere sacrificio. Me digo: Señor, sacrificio vivo soy. Quiero que mi vida sea como un perfume a tus pies, un sacrificio vivo. Pero cuando nos toca pagar el precio, 800 kilómetros caminando, oye, Señor, pero no harán ni un burrito. Hermanos, hay que pagar el precio, aunque cueste, porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Amén. Y no añade tristeza, aunque parezca lo contrario. Aunque usted no lo entienda, debemos aceptar la voluntad del Señor. Este libro de Jonás lo podemos dividir en 4 pedazos, ¿no? Uno, con respecto a la voluntad de Dios. Al correr de la voluntad de Dios, ya lo vimos, ¿no? La segunda parte sería al someterse a la voluntad de Dios, ya lo vimos también. Luego, al cumplir la voluntad de Dios, cuando Él va y predica. Y 4, al cuestionar la voluntad de Dios. O sea, el libro tiene estas 4 secciones. Una, al correr de la voluntad de Dios, es decir, al huir de la voluntad de Dios, al someterse a la voluntad de Dios, al cumplir la voluntad de Dios y luego al cuestionar la voluntad de Dios. Eso es lo que contiene básicamente el libro de Jonás. Ahora, Jonás dice: se levantó 3:3 y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y a obediencia. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esto muchos dicen que eran 40 días
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, fíjense lo que dijo Jonás. Después de madre zaperoco, después de madre problemón, después de toda esa locura que vivió dentro del pez, Jonás, con todo el ánimo del mundo, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que dijo Jonás. O por lo menos eso es lo que dice la Biblia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Viejo, pero es que nada, o sea, todo ese rollo porque no quería decir eso. Entonces él llega todo vomitado y todo con todo ese trauma que vivió. Y yo no sé, aquí voy a especular. De mala gana. Yo obedeciendo, pero en 40 días van a morirse todos. 40 días van a 40 días le van a dar chuleta. En 40 días se muere. En 40 días se acaba esto. En 40 los abiertos. En 40 días se van a morir. Eso era todo lo que decía. O sea, pero qué mensaje, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer caso, pero hasta ahí. Él hizo caso. Ahora, lo más sorprendente es que en el versículo 5, después que él dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida, los hombres de Nínive creyeron a Dios. El pueblo pagano, los tipos que creían en múltiples dioses, apenas él dijo eso, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre la ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¡Wow! Arrepentimiento en toda la ciudad. Arrepentimiento nacional. El rey decretó arrepentimiento a Jehová. ¡Qué maravilloso!, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Qué hermoso!, ¿no? Hermoso. Considerando que era un pueblo gentil. Considerando que era algo que no estaba dentro de los preceptos de ellos en ese tiempo. Era como un anuncio del nuevo pacto. Y Jonás viene en la cuarta sesión. Estás viendo, Señor. Por eso era que yo no quería venir para Nínive, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y tú lo ibas a perdonar. Me pones a decir que lo vas a destruir, ahora no lo vas a destruir nada. Destruye, por favor, destruye, porque yo dije que lo iba a destruir. Aquí yo inventando un poquito, ¿no? Entonces Jonás se puso bravo porque la gente se arrepintió. Yo te dije, por eso era que yo no quería venir, porque yo quería que ellos de verdad fueran destruidos. Y si yo venía, tú los ibas a perdonar. Y se puso bravo, hermano, se puso tan bravo. Pueden leer, es un cortico ese libro, léanlo. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y se fue a las afueras de la ciudad. Y se echó a morir, bien. Ahí lo pueden leer. Yo te decía eso, por eso yo me fui a huir. Tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso. Yo sabía que lo iba a perdonar, lo que le estoy parafraseando. Y se fue a las afueras de la ciudad y ahí se echó a morir. Me voy bravo, prefiero la muerte. Y se tiró allí. Bravo. Ahora, vamos a pararnos aquí un ratito. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado algo similar. Acuérdense que estaba obedeciendo. Cuando obedecemos a Dios, a veces nosotros esperamos respuestas y esperamos resultados que quizás lógicamente analizamos que puedan suceder. El Señor te mandó a hacer algo y a veces nosotros lo estamos haciendo, y en esa obediencia, porque Jonás estaba obedeciendo, nosotros esperamos que sucedan cosas. ¿Cuántos esperan que sucedan cosas? Pero entonces cuando estamos obedeciendo, resulta que el Señor hace cosas que nosotros no esperamos. ¿Qué le pasa al Señor?
A mí me ha pasado que yo estaba obedeciendo y de repente veo resultados que no eran los que yo esperaba, y a veces nos ponemos como a decir, hombre, Señor, y yo obedeciendo y mira tú aquí siempre. Nos ponemos a pelear con Dios. ¿Cuándo se ha puesto a pelear con Dios? Nos ponemos a pelear con Dios. Entonces eso nos habla de que debemos obedecer y aceptar su voluntad. Lo que pase, lo que no pase, como pase, es su voluntad, y su voluntad es perfecta, aunque no la entienda. Aunque no entienda lo que suceda, vivo tranquilo. ¿Sí? Yo vivo en paz, porque Dios siempre. Entonces es el que tiene el control, hermano. Suelta ese control de la mano. Es él el que tiene el control. Entonces deja de querer tener el control. Obedece y entiende que porque estés obedeciendo no te da el control. Así estés obedeciendo, el control lo tiene Él. Y lo que Él decida es lo mejor. Y yo me sujeto. Porque Él es soberano. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Yo no puedo alcanzar a comprenderle. Aunque me duela, aunque no entienda, diga, aunque me duela, aunque no entienda, yo me sujeto a tu voluntad. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Obediencia. Y en este punto otra vez no seamos como Jonás, que empezamos a renegar por las respuestas que no esperamos. Jonás, fíjense cómo cierra el versículo 11 del capítulo 4. Fíjense cómo cierra el capítulo. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Porque cuando él se echó a morir, el Señor dijo, le voy a dar una lección. Le voy a hacer nacer una calabacera. Nosotros pudiésemos decir, un poquito osado, pero vamos a decir una matollama. No digo que sea una matollama, vamos a decirlo así. Le nació una matollama que se enredó y le hizo una sombra. ¿Sí? En un día creció la matollama. Y Jonás dijo, ay, qué rica esta sombra tan matollama. Me alivia. Y sí. El Señor al otro día mandó un gusano que se la comiera. Y entonces Jonás, cuando se sopló la mata, empezó el sol a pegarle. Dice que le hirió la cabeza. Y Jonás estaba mal y dijo, oye, vale, pero ¿por qué se me murió la mata? ¿Qué pasa? Pobre mata, mi mata, yo necesito mi mata. Entonces el Señor le dice, te dolió la mata. Te dolió la mata de llama, que en un día creció, y tú ni la sembraste, tú ni la regaste, esa mata no era tuya, te dolió. Entonces a mí no me va a doler Nínive. No me va a doler Nínive, un pueblo tan grande que yo soy el creador, que yo los creé. A ti te duele la mata que no hiciste nada por ella. Ay, a mí no me va a doler Nínive. Fíjense el Señor. Y de esa manera cierra, ¿no? Así cierra el libro. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, con respecto a ese versículo, hay dos interpretaciones. Fíjense que dice más de 120,000 personas que no saben distinguir. La interpretación más común es, bueno, él se estaba refiriendo a la población total de Nínive, o sea, eran 120,000 personas aproximadamente, y lo de que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda es que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues. Entonces yo pregunto, ¿qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿La derecha o la izquierda?
sabe. Es una interpretación. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, entre lo bueno. No voy a meterme en problemas. O sea, entre lo bueno y lo malo. Es una interpretación. O sea, la derecha y la izquierda refiriéndose a lo bueno y lo malo. O lo malo y lo bueno. Pero hay unas versiones. Buscan ahí algo que diga hispanoamericana. Como palabra hispanoamericana. A ver si lo logramos. Porque hay unas versiones y algunos estudiosos que dicen que literalmente, ¿quiénes no pueden saber entre su mano derecha y su izquierda? Exiba, por ejemplo. Los hijos saben. Exiba, tú dices, Exiba, ¿cuál es tu mano derecha y cuál es tu mano izquierda? La inspección. Vamos a decir bien. O sea, ella todavía no sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Entonces hay unas versiones que dicen que eran 120,000 niños menores de 4 años. O sea, hablando de la grandeza de esta ciudad, había más de 120,000 niños menores de 4 años. Yo tengo la versión aquí, ya te voy a decir exactamente cuál es, a ver si la consigo. Para que usted se lleve eso. Y Jonás. Y la versión es, hermanos, no es internacional, es la Dios hablaba y dice, sí, Dios hablaba hoy. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Esa es la Dios habla hoy. La Dios habla hoy estándar también dice 1,000 niños, 120,000 niños inocentes. La Biblia hispanoamericana también dice 120,000 niños. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Para hablar de la grandeza de la ciudad. Si había 120,000 niños menores de 4 años, estamos hablando de 600,000 personas habitantes, aproximadamente 600,000 habitantes en esta ciudad. Entonces, se lo voy a dejar de tarea, búsquenlo. Le menciono la Biblia hispanoamericana, la Dios habla hoy estándar, la Dios habla hoy 94. Lo dice. Sin embargo, es una posición, es una interpretación y algunas versiones como que lo verifican. Pues no vamos a tener problemas de que si eran 120,000 o eran 600,000. Pero sí es interesante saberlo en cuanto a la grandeza de la ciudad. Ahora, hermanos, para ir cerrando, ¿no les parece interesante que Jonás lo que dijo fue: en 40 días se van a morir toditos? Y la gente de una vez creyó y se repitieron. Ahora, la palabra Nínive en su origen viene de pez. Y es que la gente de Nínive adoraban al dios pez, a un tal Dagón, que era un dios mitad pez y mitad humano. Y también tenían una diosa que era pez. Entonces tenían dos deidades que eran pez. Ellos creían, adoraban al pez y creían en el dios pez. Entonces Jonás fue vomitado por un pez. Vamos a verlo de manera más bonita. Jonás salió vivo de adentro de un pez y cayó a tierra. Y los jugos gástricos del pez, dicen algunos historiadores, le blanquearon la piel. No sé si era moreno o no. O sea, lo que sí sé es que la piel se la blanquearon. O sea, tuvo un efecto en su piel que era distinto su aspecto por los jugos gástricos. Eso es historia, ¿no? Eso es especulación histórica. Como resplandeciente. Ajá, parecía como resplandeciente. Entonces, él tenía que caminar 800 kilómetros, días de camino. La noticia de que un hombre había salido de la boca de un pez, un hombre resplandeciente, un hombre distinto,
e iban de camino a Nínive a darle un gran mensaje. La noticia llegó primero que Jonás. Es lógico, ¿no? Si él tenía que caminar, la noticia de que venía un tipo que lo vomitó un pez, de paso resplandeciente, e iba a darle un mensaje importante, y ellos creían en el Dios pez. De hecho, hay historiadores que dicen que Asiria, en sus creencias, adoptaron la historia de Jonás como un dios pagano. Lo hicieron un dios pagano a Jonás. Porque ellos, la generación a que Jonás le predicó, se arrepintió. Pero después, Asiria y Nínive siguieron siendo desobedientes. Después volvieron a sus malas andanzas. De hecho, después fueron destruidos. Y entonces en los registros se dice que ellos contaban la historia de Jonás como la historia de su Dios pez. Entonces, un hombre que se salió de un pez a darle un mensaje importante. Entonces, de aquí, humanamente hablando, de aquí como que la creencia de que, con razón le creyeron tan rápido. Por supuesto, eso es buscándole lógica al asunto, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el poder sobrenatural de Dios simplemente le podía placer convencerlos de manera instantánea y Él los iba a convencer y ya. ¿Amén? Porque tiene el poder para hacerlo. ¿Amén? Pero nosotros buscándole la lógica histórica podemos ver que sí tiene lógica. ¿Tiene lógica? Sí tiene lógica. Entonces es interesante. Es interesante esto de ver la creencia que ellos adoraban al Dios pez y justamente Dios usó un pez y lo vomitó. O sea, Dios se la sabe toda. Definitivamente. Y usted y yo debemos partir de eso para obedecerle. Es momento de que usted y yo decidamos: voy a seguir perdiendo mi tiempo de camino a Tarsis, voy a seguir invirtiendo mi dinero, mi fuerza y todo por ir en pro de un sueño que va contrario a lo que Dios me dijo. O voy a decidir en esta mañana levantarme y decir: Señor, heme aquí. Voy a levantarme y decir esta mañana: Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo quiero dejar a un lado todo aquello que he emprendido, que sé que a ti no te agrada. Y hoy me levanto arrepentido, con un corazón arrepentido, a caminar en obediencia a ti. ¿Cuántos dicen eso hoy? Póngase de pie y diga: Señor, yo quiero obedecerte.